Directamente de Nueva York llega a México el baterista Joe Farnsworth para rendir tributo a los grandes jazzistas. Arte y deporte convergen en el Museo de Fútbol de Dortmund, Alemania. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22, grandes contenidos a mitad de semana. Así es, mi querida Laura Barrera, qué gusto saludarlos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y hoy vamos a cambiar un poco la dinámica del programa, ya lo verán. Una sorpresita les tenemos. Dos sorpresas tenemos. Más adelante les descubrirán. Por lo pronto vamos a dar paso a la información. Sí, porque el Palacio de Bellas Artes se pone en movimiento, todo está listo para esta gran fiesta del baile. Con diversos corazones bailando en el escenario al ritmo del tango, flamenco y muchos otros géneros de danza se llevará a cabo la 4ª temporada de Palacio en Movimiento. Tiene como finalidad promover, visibilizar el quehacer dancístico, las nuevas tendencias, lenguajes a nivel nacional. Entonces, en esta ocasión, en este 2024, tendremos alrededor de más de 130 bailarines en escena. Se van a presentar aquí con 10 compañías de diferentes estados de la República. Uno de los objetivos de esta temporada es impulsar la inclusión en diferentes sentidos, abarcando desde la identidad de género hasta abrir paso a la joven representación dancística, y así darle visibilidad al talento nacional. Hemos trabajado intensamente para que las nuevas generaciones se desenmarquen un poco de lo que es o la danza clásica o la danza tradicional, sino que también puedan conocer otros estilos, otros lenguajes, y no solo eso, también introducirse en lo que ha sido la construcción de la danza, para lo cual hemos llegado a donde estamos y hacia dónde vamos. El CEPRODAC tendrá una presentación especial, pues realizará un homenaje a Rufino Tamayo, y algunas otras compañías celebran aniversarios importantes. La temporada de Palacio en Movimiento se llevará a cabo del 23 de julio al 9 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. La cartelera se puede consultar en las páginas oficiales del recinto. Para Noticias 22, Ileana Luna. Esta noche en el programa nos estarán acompañando Karen Rivera y Alberto Aranda, a quienes les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia para estar comentando algo de la información en materia de cultura. Bienvenidos. Por ejemplo, buenas noches. Qué gusto acompañarlos. Muy buenas noches. Ya extrañábamos el estudio, la buena en vivo, compañía, ¿no? El en vivo. No hay como este noticiero de verdad en la televisión. Y bueno, estamos en buenas manos. No, y la plática siempre enriquece. Y vamos a platicar precisamente de algo que tiene que ver con dejarnos abrigar por la tradición. Así es, Rafael, porque hilos cargados de historia tejen nuestra identidad. Cada una de estas prendas es un símbolo de resistencia. Fueron hechas por manos de maestros artesanos y artesanas que han luchado por generaciones por conservar sus técnicas de hilado y teñido, para producir historias a través de sus textiles que representan a su comunidad. Que se le pone el corazón, se le pone todo el amor para que resurja todo esto. Los mejores telares de cintura, blusas, bolsas, huipiles y rebozos del país integran la exposición del Concurso Nacional de Textiles 2024. Son las piezas ganadoras de este certamen que impulsó el desarrollo de los productores, organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Gracias a ustedes, maestros y maestras artesanas, porque en sus manos y en su corazón siguen enseñándonos estos elementos de cultura e identidad que son la raíz profunda de nuestro país. La ceremonia de premiación se realizó en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Se reconoció el trabajo de 45 creadores originarios de 19 estados de la República. Esta obra está basada en la conmemoración de los 50 años de FONAR, mismos que se remontan a los años de trabajo que tengo de aprenderle a mi mamá, que es Martina García Cruz. Y quiero agradecerles sobre todo a ustedes por compartir, por enseñar a las siguientes generaciones, por llevar con orgullo lo que ustedes hacen, por tejer este enorme país que somos. Posterior a la ceremonia se inauguró la exposición con las piezas ganadoras que podrán ser visitadas hasta el mes de julio en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec.
Cada una de las piezas es un viaje a la cultura de las regiones. Noticias 22, Óscar Cortés. Pues ya lo escuchábamos, esto es en el marco de la celebración de los 50 años del FONART, medio siglo, Karen, promoviendo el quehacer artesanal de nuestro país. Yo creo que la identidad de México no se podría entender sin los artesanos de este país. Y el FONART ha hecho un gran trabajo en el impulso, la profesionalización, la difusión de las artesanías de México. Mañana, precisamente, tendrán un magno evento en el que participarán 500 artesanos en el Complejo Cultural Los Pinos. Ahí se presentará también el boleto conmemorativo de los 50 años del FONART. Y FONART... De lotería. Sí, el boleto conmemorativo de lotería de los 50 años del FONART, y sin duda pues es un momento de festejo, ¿no? Medio siglo celebrando a todos los que con sus manos, con su creatividad, con su trabajo y esfuerzo hacen de México un país de, grandes artistas, ¿no? Porque eso es también la artesanía. Y refuerza la identidad, y por supuesto Noticias 22 estará presente en este encuentro y en esta develación del billete conmemorativo. ¿Qué más tenemos, Laura, Alberto? Bueno, pues vamos a platicar. Qué gusto de nuevo estar contigo. El gusto es mío. Ahora sí casa llena. De este encuentro internacional en el cual estará presente el arte mexicano. Así es, así que vamos con toda la información hasta Venecia. Grupo Mágico convierte a la ciudad italiana de los Grandes Canales en un enorme pabellón independiente dentro del marco de la Bienal de Arte de Venecia con los invitados. Un proyecto que tiene como objetivo construir y contribuir al diálogo global sobre el arte, la diversidad cultural y solidaridad. El pabellón mágico se trata de haber invitado a trabajar a 174 artistas para hacer 50 piezas que se desplegaron por todo Venecia dentro del marco de la Bienal, donde nosotros lo que quisimos hacer de manera independiente y autogestionada, invitar a que ellos invitaran a su propio equipo. Es por eso que el trabajo es tan grande, porque los mismos artistas, los líderes de equipo, invitaron a sus propios invitados, y es por eso el nombre de los invitados. Ellos se pusieron de acuerdo para crear una pieza en conjunto a partir de un texto que nosotros hicimos, que se llama Los Invitados, donde es complementario a la temática de la Bienal. Sergio Heredia menciona que todo empezó hace más de 2 años y que nace de una preocupación latente que existe entre los artistas y creadores, que es la falta de espacios expositivos. El tema que decidimos nosotros trabajar para este proyecto era bastante amplio, y quisimos hacerlo así justo para que ellos pudieran tener mucha más libertad a la hora de trabajar sus proyectos, y de la misma manera elegir los materiales con los que quisieran ellos presentar la obra. Esta propuesta está conformada por 50 piezas que despliega técnicas de dibujo, grabado, escultura, cerámica, videoarte, y que van desde lo modístico e irónico hasta lo solemne y conmovedor. La sorpresa fue que la línea conceptual fue muy ritualística, muy devocional, algo que pues está muy adentro del mexicano. Sí se logró notar, a pesar de que los equipos trabajaron de modo separado, sí hubo una forma en que se manifestó esto, ¿no? De cómo se vive México el día a día, que es a través pues de lo mágico, también del ritual, de aquello que no es tangible. El proyecto consta de 3 etapas. La primera etapa pues fue el despliegue, exhibición, peregrinaje en Venecia. La segunda etapa va a ser una exposición aquí en la Ciudad de México. Todavía estamos en pláticas con los diferentes espacios. Y la tercera etapa va a ser una publicación donde vamos a poner los procesos de todos los artistas, de los equipos, lo que pasó en Venecia y lo que va a pasar en la Ciudad de México. Para Noticias 22, Michelle Ramírez.
Bueno, Alberto, veíamos algunas imágenes de la ciudad de Venecia, que como sabemos está rodeada por canales y conforman también parte de esta ciudad una serie de pequeñas islas o islotes, son realmente diminutas, y en las cuales vamos a poder viajar si es que tenemos la oportunidad de asistir a la Bienal de Venecia. Y no solamente en los recintos, en los museos, en las iglesias, en las cuales hay, bueno, pues arte de Tiziano, de Canaletto, que también retrató a esta ciudad en sus pinturas, sino que también en la calle encontramos piezas de arte y sobre contemporáneo. todo, exactamente. Fíjate que es muy interesante porque la Bienal funciona de una manera muy interesante. Hay un comité de curadores que invitan a artistas de todo el mundo precisamente a presentar su trabajo, pero también la Bienal trabaja de otra manera. Hay artistas que solicitan espacios para presentar su trabajo. Es el caso de Betsabe Romero. Betsabe va a estar en esta ocasión, en esta edición de la Bienal, presentando su trabajo, pero digamos, paralelo a la Bienal. Y bueno, Betsabe ya ha formado parte de la selección oficial, digamos, de alguna manera. Oficial, y hay como el exactamente, lo único que tienen que hacer es conseguir pues, el espacio. La propia Bienal les brinda casas donde presentan todos sus trabajos, sus instalaciones. Entonces, realmente México va a estar... Muchos espacios privados se abren a la posibilidad de que a los artistas lleguen y presenten su obra. Va a estar súper bien representado, ya les vamos a dar cuenta. Vamos a tener más, ¿no? Vamos a tener más artistas que se van a estar presentando, mexicanos allá, para conocer cuáles son las propuestas. De pronto pueden ser pues muy rompedoras, propuestas que pueden causar mucha polémica. Por ejemplo, cuando tuvo la presentación allá en la Bienal Teresa Margolis con obras que habían sido tomadas a partir de, por ejemplo, fragmentos de vidrios de situaciones violentas con el narcotráfico y que bueno, las convirtió en obra de arte. Y la Bienal, al final de cuentas, sí les cambia la dinámica a los artistas. Es para dialogar, para discutir, para presentar cuestiones que puedan tener estas polémicas que vale la pena dialogar. Y creo que tenemos algo de teatro, ¿no es así, Karen, Rafa? Sí, así es, Laura. Fíjate, me estaba acordando de Betsabe Romero y las propuestas también que ha presentado en la Bienal de Venecia. Ella también trabaja con los artesanos mexicanos y en alguna ocasión presentó unos bordados de algunas regiones importantes de México. Y bueno, es llevar la tradición de México a esta otra parte del mundo, ¿no, Rafael? Y la polémica nunca estará exenta, el arte nunca se alejará de la misma. Y no solo el contemporáneo quizá un poquito más con los discursos que viene acompañado, pero desde la época cubista y los impresionistas y todo, siempre hubo polémica, y de ahí los importantes tratados y los principios que definen cada época. Pero ya lo decía Laura, vamos a hablar de dramaturgia, y aquí se fusiona la fotografía con el teatro. Conozcamos qué hay después de Peter. La obra titulada Después de Peter, de Marcelo Treviño, recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2024, que reconoce el trabajo realizado por jóvenes escritores de teatro. Es una historia que aborda los últimos días de dos figuras históricas, dos artistas que realmente existieron, que son Peter Hugher, un fotógrafo estadounidense, y David Wojnarowicz, que también fue fotógrafo y pintor por allá de la época de los años 80, durante la pandemia de VIH-Sida. Entonces ellos representan como esta contracultura rebelde de los años 80. Para esta premiación se recibieron 66 textos, de los cuales el jurado seleccionó 5 finalistas. Posteriormente, los escritores tienen la oportunidad de asistir a tutorías por parte del comité para perfeccionar su obra, la cual debe destacar por la poética narrativa, la temática y la posibilidad de ser llevada a escena. Vives un proceso de tallereo o un proceso como de cuestionamiento con los mismos jueces, en donde la obra se aborda desde las visiones de los jueces. Se hace después una etapa de la escritura, y en esta etapa pues tú estás canalizando todas las ideas que te dieron los jueces, y para después reenviar la obra y que se dé el resultado final del ganador. El Fondo de Cultura Económica será quien publique el texto ganador. Además, la Compañía Nacional de Teatro impulsará el proyecto con una puesta en escena en el Foro La Gruta, como parte de la programación del Centro Cultural Helénico. Una de las garantías más especiales del premio es el poder darle voz a tu texto, porque al final
el objetivo o el propósito de cualquier texto dramático es la representación, es como, pues si lo culminen. Creo que es muy lindo ganar un premio, pero si esa obra jamás se monta o jamás es escuchada y mirada por las personas, pues pierde un poco como el sentido del cuerpo de la obra. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Su sueño era que América algún día tuviera la voz de un continente unido. Salvador Allende nació el 26 de junio de 1908 en Santiago. Es considerado una de las figuras políticas más importantes de Sudamérica. Estudió medicina en la Universidad de Chile en 1926. Tras culminar su licenciatura, en 1933 participó en la fundación del Partido Socialista en Chile. Entre 1937 y 1939 fue secretario regional de Valparaíso y en las elecciones parlamentarias de 1937 fue electo diputado. Después de varios intentos de postularse a la candidatura presidencial, finalmente, el 4 de septiembre de 1970, Allende ganó las elecciones y tras negociaciones con Democracia Cristiana, consiguió el voto de sus parlamentarios para ser nombrado presidente de la República en el Congreso Nacional. Por primera vez en la historia del mundo occidental, un candidato marxista llegaba a la presidencia de la República a través de las urnas. Ejerció el cargo entre el 3 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Durante su gobierno, Allende comenzó a implementar el programa de la Unidad Popular y dio paso a la nacionalización de algunas de las industrias más importantes del país, como la banca y la industria del cobre. En las elecciones parlamentarias de 1973, la oposición agrupada en la Confederación por la Democracia buscaba destituir al presidente. Sin embargo, no alcanzó los 2/3 de los votos que se requerían para destituirlo. La alianza de gobierno obtuvo un 43% de los votos. En los meses siguientes se agravó la crisis política, lo que se expresó en el fracaso de las conversaciones gobierno-oposición. El 11 de septiembre de 1973, el gobierno de Allende fue derrocado mediante un golpe militar liderado por las Fuerzas Armadas y Carabineros. De acuerdo con la versión oficial, Salvador Allende se suicidó ese mismo día durante el ataque al Palacio de la Moneda. Muchos historiadores coinciden en que Allende intentó instaurar el socialismo en su país por la vía democrática, lo que se conoce como la vía chilena al socialismo. Para Noticias 22, Diana Obispo. España ya calienta motores rumbo a la FIL. En la antesala del encuentro editorial más importante de nuestro idioma se lleva a cabo el encuentro de cuadernos hispanoamericanos. Su incansable labor de proyección literaria ha logrado que a partir del año pasado se realice este festival, donde grandes nombres de las letras contemporáneas tuvieron la oportunidad de participar. En este 2024 pues, está este segundo Festival de Cuadernos Hispanoamericanos y estamos muy contentos por la particularidad de esta edición, ya que como el nombre lo indica, está pensada con la intención de dar un adelanto, es decir, de calentar motores rumbo a la FIL. Para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara normalmente tenemos alrededor de 400 editores que llegan de España cada año. O sea, este año será más, por supuesto, que España es el invitado de honor, pero en un año normal la presencia de España es muy fuerte en la FIL. Y cuando hablo de la presencia de España, no solamente es la presencia literaria, no solamente es la presencia cultural, también es, en muchos sentidos, la presencia de los negocios. Y por eso se le considera la segunda feria del libro después de Frankfurt, por el monto del negocio editorial. Hay muchas ferias con mayor número de asistentes, la FIL Guadalajara tiene más de 800,000 personas en 9 días, pero el monto del negocio, el número de profesionales del libro que nos acompañan cada año, el grado de internacionalización que tiene FIL Guadalajara es lo que le da este lugar en el mundo.
Bueno, pues ahí está este adelanto de información, Alberto. Se va a poner muy interesante. Como sabemos, cada ocasión la FIL tiene invitados especiales, tiene presencias y ahora va a ser muy España. importantes. España, bueno, la propia Marisol Schulz comentaba en este primer acercamiento, que bueno, España tiene una presencia fundamental cada año, pero este año dice que van a echar la casa por la ventana, como se dice cotidianamente. Ya nos enteraremos, aquí entre nos, me dijeron que a principios de julio se da la programación de la FIL, pero este encuentro que está ocurriendo, que va a terminar el día de mañana en el Centro Cultural España, ahí en el centro, pues tiene talleres, tiene conferencias sobre edición para editoriales independientes, por ejemplo, sobre cómo empezar un texto, cómo abordar esa hoja en blanco, que para muchos nos puede causar muchos problemas. Iba a terminar con un súper conciertazo. Entonces, váyanse mañana en la noche al Centro Cultural España. Se va a poner muy bueno y conozcan a los autores, a los escritores que han invitado para esta feria. Y sabes que me interesa mucho lo que dices sobre la edición, porque las grandes editoriales pioneras de la edición de autores en nuestro idioma están en España. Claro. Desde luego, ahí también hay muchos editores independientes importantes. En Argentina hubo muchos en estos años de formación, cuando Taurus, cuando Alfaguara se está formando. Y bueno, pues ahí hay también una corriente muy interesante. Sin embargo, bueno, las editoriales potentes, fuertes de España fueron un gran ejemplo para toda Latinoamérica. Y pues entender qué era la edición de libros, porque históricamente estamos hablando de unas cuantas décadas. Y ahora, fíjate que, por ejemplo, este encuentro lo organiza la revista Cuadernos Hispanoamericanos, que es española, y sus oficinas están en Madrid, pero el director decía, yo no quiero hacer una revista solamente de España, quiero que parezca que se puede editar en toda Hispanoamérica, y eso nos habla de una gran región. De una gran región, y que te voy a decir algo, Alberto, algo de lo que se comenta también y que es muy importante, es el hecho de que los autores latinoamericanos en España no son tan leídos como los autores españoles en España. A veces ocurre que también en nuestros países, en América Latina, sí leemos muchos autores españoles. Siempre. Entonces, eso habla también de un trabajo de edición muy fuerte, muy interesante. Eso lo platicaremos ahora en Guadalajara. Los que vayan, hay que estar pendientes vamos a otra información. Vamos a otra información, vamos con Rafael, con Karen. ¿Qué nos tienen? Los que vayan. Los que vayamos. España 2024, Cataluña 2025. Esto se pone bueno, pero bueno. En otra información, el CENART sigue de fiesta por sus 30 años. Y las artes plásticas toman protagonismo. Esta exposición surgió a finales del año pasado, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos una exposición con mucha fuerza, mucha potencia para celebrar los 30 años del Centro Nacional de las Artes, y la colaboración que se planteó fue entre el Centro Nacional de las Artes y Los Pinos, el Complejo Cultural Los Pinos. Escogió 38 artistas, son muchísimos artistas para una exposición, pero era lo mínimo que se podía hacer dada la historia de 30 años del Centro Nacional de las Artes. Tenemos artistas como Grace Quintanilla, Carla Ripey, o sea, artistas con muchísimo renombre. En realidad todos son artistas muy conocidos en México, pero también que utilizan distintos formatos. Video, óleo, acrílico. Ha sido bien interesante también tener piezas de artistas ya con trayectoria larga y artistas jóvenes que están ahí apenas empezando, ¿no? Tiene que ver con la diversidad de los lenguajes y de lo que están hablando cada uno de estos artistas. No solamente, como digo, no solamente es la historia del CENART, es la historia de cada uno de ellos, es la historia de cómo se mueve el mismo arte, los lenguajes del arte en México. El CENART es un semillero, eso desde hace 30 años se pensó así. Ha tenido muchas maneras de ser este semillero de artistas, pero siempre ha albergado y ha contenido
distintos lenguajes, distintos cruces y diferentes maneras de entender el arte. La exposición está abierta de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde, y pues aquí los esperamos hasta agosto. Vaya que ha sido grande la celebración por esos 30 años del Centro Nacional de las Artes y continúa. Ya se aproximan también los ciclos de la ópera Es Puro Cuento y el ballet también, y algo que me entusiasma sobremanera, el ciclo de Blanco y Negro que viene en septiembre, que también esperamos ansiosos cada año, y que en particular tiene un toque muy especial por la celebración de las 3 décadas del Centro Nacional de las Artes. Mira, tú te vas un poco al piano, a la música clásica, pero hace unos minutos escuchábamos, porque son nuestros vecinos, los sonideros que han tenido un proyecto que ha tenido mucho éxito en el Centro Nacional de las Artes y que ha acercado a gente que no conocía este centro y que ahora dice, bueno, aquí puedo venir a bailar, a ver teatro, a escuchar música y además también pues a ser testigo y contemplar las artes plásticas. Esta exposición también es un homenaje a los maestros de la Escuela La Esmeralda, a los que han sido directores, quienes han pasado por esa escuela y han trazado con sus pinceles pues la historia también del Centro Nacional de las Artes. Entonces, pues muchas felicidades al CENART. Sin duda vamos a seguir siendo testigos de los festejos a lo largo de este año, Rafael. Y a propósito de eclecticismo musical, ya hablas de sonideros, ya hablaba yo de ópera y de festivales de piano, pero ¿por qué no hablar de jazz, Laura, Alberto? Sí, efectivamente vamos a tener la presencia de un gran baterista dentro del ciclo New York Jazz All Stars. En este maravilloso recinto ahí en Coyoacán, que de veras es sorprendente, ¿no? Pero, a ver, presenta bien la nota, Laura, bueno, por favor. La presencia es de John Farnsworth y lo que va a ofrecer, porque bueno, es un baterista, uno podría decir, bueno, no es tan fácil escuchar un concierto de batería, pero van a ver que sí va a ser muy atractivo, porque en este caso se va a centrar en las grandes figuras de todos los tiempos del jazz o el jazz clásico. Vamos a ver qué es lo que va a presentar. Hemos llegado a la mitad del 2024 y por el Cantoral seguirán desfilando algunas de las grandes estrellas de la escena jazzística norteamericana. De Quinta Producciones y Jazz at Lincoln Center, a través de su ciclo New York Jazz All Stars, presentarán al cuarteto de Joe Farnsworth. It's going to be something that's relatable to jazz lovers down in Mexico. And we're going to pay tribute to some of our leaders like Jackie McLean, Pharoah Sanders, George Coleman, John Coltrane, and of course the father of this music, Charlie Parker. So I'm really looking forward to being with the people of Mexico, for sure. Farnsworth creció en South Hadley, Massachusetts. Su padre era maestro de música y su hermano mayor David, baterista. Esperaba que no hubiera nadie en casa para experimentar con los instrumentos que le prohibían. Su hermano John, saxofonista y trombonista, introdujo en su imaginario la música de Charlie Parker y J.J. Johnson. En 1986, su espíritu musical lo condujo hasta Nueva Jersey para estudiar en el William Patterson College. Rufus Reid was there, and the great Harold Mabern on piano was there. And so that's what I really got to. I knew I wanted to be in New York because all musicians from Charlie Parker, Dizzy Gillespie, they all moved to New York because that was the scene. Desde entonces, sus ritmos transitan por las calles de la Gran Manzana, evocando la historia del jazz y buscando la alegría de las personas. And so that allows me joy in my heart, and I want to give that joy to the people that come to hear us play. Where if they have some sort of difficulty in life or something's upsetting, when they walk through that door, they can forget their troubles and sit there and just hear God's music, man. Joe Farnsworth ha trabajado como baterista líder y acompañante en un centenar de producciones con otras figuras como Diana Krall, Johnny Griffin o McCoy Tyner. A sus 53, convencido de querer dirigir su propia agrupación, creó un cuarteto con Emmett Cohen al piano, Sarah Hanahan en el saxofón alto y Matt Von Zieck en el bajo. Su primera parada en México será en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Zapopan, Jalisco, el próximo jueves 27 de junio a las 9 de la noche. En el Cantoral se les podrá escuchar el sábado 29 a las 8:30 de la noche. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, suena sumamente atractivo este concierto, como todos los que presenta de Quinta Producciones a partir de este proyecto de New York Jazz All Stars, porque hay que pensar, Alberto, amigos, que Nueva York es un centro muy importante, no solamente de producción de jazz, sino también de formación a partir... Chicago. Efectivamente. Chicago, la bella ciudad airosa, tiene unos centros nocturnos maravillosos, precisamente donde
los grandes músicos del jazz han surgido. Pero ¿sabes qué, Laura? Y tú debes de saber, porque es tu tema, la música. Aquí en la Ciudad de México hacen falta lugares de jazz. Yo recuerdo el Pepe, uno que estaba ahí por el monumento a la madre, y faltan lugares donde escuchar jazz, ¿no? El 5 Jazz, por ejemplo. Rafa quiere decir algo, pero no lo vamos a dejar. Es sumamente interesante lo que se presenta ahí. Y bueno, pues en el Cantoral siempre tenemos la posibilidad de escuchar a partir de este ciclo, que lo que decía de Nueva York tiene que ver mucho con el Jazz at Lincoln Center, que se convirtió también en un semillero muy interesante para la formación de artistas del jazz. Es un proyecto de Wynton Marsalis y en general de los hermanos Marsalis en la Gran Manzana para atraer a un público quizá más formado en la música de concierto, y que también se le dé ese lugar y que no sea solamente una manifestación que está bien y que continúe siendo de clubes, pero también de las grandes salas de concierto, y esto es lo que ha logrado Jazz at Lincoln Center. Y yo creo Rafa quería decir algo. No lo dejemos con la palabra en la boca. A ver, que no lo alcanzo a ver. Es que sí hay varias oportunidades. Está, por ejemplo, la poesía del jazz que presenta Antonio Malacara cada mes en la Fundación Sebastián, que vale la pena darse una vuelta. Cerca del Parque Lincoln también está el lugar de Roberto Aimes, extraordinario contrabajista mexicano, uno de los grandes exponentes del jazz. Y además, bueno, hay que seguir nada más la huella de Pablo Prieto, donde se está presentando. Claro, Pablo Prieto tendrá un concierto también pronto, que yo espero y deseo que acá les demos la información más detallada, que Pablo, de verdad, es uno de los grandes representantes del jazz en México, y hay que aprovechar que los tenemos en el país, aunque sí estoy de acuerdo con Alberto. Nos faltan espacios, y si los que hay... Para una ciudad tan grande. Sí, ¿no? Claro. Y los que hay son pequeños. Y sumaría a Chicago y a Nueva York el delta del Mississippi, donde me digan que hasta hay un recorrido turístico para ir escuchando jazz a lo largo de la historia del jazz a lo largo de este afluente. Entonces ahí están las recomendaciones. Y aquí en Noticias 22 estará al pendiente, porque el jazz es algo que nos apasiona. Bueno, pues ¿con qué nos vamos ahora, compañeros? Vamos nosotros. A ver, ¿qué es imposible pensar o cómo surge la razón, ¿no? Esas son algunas de las preguntas que nosotros nos planteamos, Rafael. Pues 40 años después de su partida, sigue haciendo eco en nuestra sociedad este personaje. Michel Foucault. A 40 años de su deceso, el filósofo, historiador y psicólogo francés Michel Foucault sigue siendo uno de los pensadores más influyentes y vigentes del mundo. Además de figurar entre los autores más citados en el campo de las ciencias sociales, las herramientas teóricas y conceptuales que delineó en obras como Arqueología del Saber, Vigilar y Castigar e Historia de la Sexualidad nos siguen enseñando a leer la realidad desde otra perspectiva. Tal fue la conclusión a la que llegaron los especialistas Donovan Hernández, Germán Ortega y Gabriel Macías durante la conferencia La genealogía de un intelectual, 40 años y Michel Foucault, organizada la tarde de ayer por Siglo XXI Editores. Más que un corpus cerrado, acabado, un sistema filosófico, lo que Foucault nos enseñó es a intervenir en el mundo. Y yo creo que eso es lo que estamos aprendiendo a leer en Foucault, ¿no? Un pensador que interviene. El evento, al que asistieron decenas de personas de todas las edades, tuvo como propósito dar cuenta de la huella intelectual que Foucault dejó en el mundo, con especial énfasis en América Latina, y detonar la reflexión sobre la pertinencia de su pensamiento desde distintas áreas del saber. Yo de manera personal preparé algo en relación primero con mi actividad profesional en términos de profesor de pedagogía, y en segundo lugar mucho más vinculado a intereses personales, pensando en la vigencia del pensamiento Foucaultiano para nuestros días, para pensar la actualidad. Hay un concepto que él acuña en una entrevista con el propio Gilles Deleuze, que es el concepto de caja de herramientas, y me parece que es como un gran concepto para pensar el pensamiento Foucaultiano en el terreno del uso. O sea, yo creo que el verdadero valor de la obra de Foucault es la capacidad que tenemos de recrear su pensamiento para pensar la actualidad. Siglo XXI Editores se ha dado a la tarea de traducir y publicar la mayor parte de la obra de Michel Foucault. Como una forma de incentivar la difusión de su legado intelectual, el sello editorial
ofrecerá un 30% de descuento en títulos seleccionados del autor francés durante lo que resta del mes de junio. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se han invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros naturales que el bosque, orgullo de todo México, merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Con esto, regresamos. Las motocicletas son los vehículos motorizados más vulnerables y expuestos a los elementos. Por eso es tan importante acatar las medidas de seguridad. Siempre utilizar casco, calzado cerrado y nunca conducir bajo la influencia del alcohol. No deben viajar más de 2 personas y nunca menores de 12 años. Tu familia te espera, no les falles. Cumple con todas las medidas y viaja con seguridad. Instituto Mexicano del Seguro Social. Vous vous sentez bien dans votre peau au cinéma? J'ai fait plusieurs choses avec Marcello Mastroianni, parce que j'ai fait Dolce Vita, 8 et demi. Vuole ballare? Non. J'adorais travailler avec Fellini. Hein. Qui n'aurait pas aimé travailler avec Fellini? C'était le génie. Perché ridi? Io credo che non potrei tradirti mai. Être féminine, c'est formidable. C'est une force. D'ailleurs, l'hystérie, on fait jamais bien si on devient... In Memoriam, Anouk Aimée, segunda parte, Tratos y Retratos. Miércoles, 22:30 horas. La verdadera fortaleza de nuestra democracia ha sido la participación de la ciudadanía. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, trabajamos para defender tus derechos político-electorales. Cada elección ha sido un paso hacia un futuro más justo y transparente. Con orgullo, celebramos 25 años de proteger las elecciones en nuestra ciudad. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 25 años garantizando justicia en tu elección. Canal 22 presenta Medianoche en Corto. Juguetear con la diversidad sexual en esas épocas se pagaba y muy caro. Historias de personas, sucesos y movimientos históricos de la comunidad LGBTTIQ+ en México. Liberté, égalité, fraternité. Aunque las cosas han mejorado, el estigma sigue. Ahí como nos ven, las lesbianas hemos existido desde siempre. Somos les que fueron. Del lunes 24 al jueves 27 de junio a la medianoche. La diversidad transforma México. Transformamos la educación por el bienestar de todas y todos. Gracias a la beca Benito Juárez, puedo continuar con mis estudios. Recibí mis nuevos libros de texto. Nuestras escuelas se beneficiaron con el programa La Escuela es Nuestra. Aprendimos más desde una perspectiva científica y humanista. Por fin, revaloraron nuestra profesión. En el gobierno de la Cuarta Transformación, la educación es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México. Acompáñenos en punto de las 10 de la noche en Debate 22. Vamos a hablar de la encuesta nacional de salud mental de la comunidad LGBTQ+. Un dato bien importante es que más de la mitad de ellos han pensado en algún momento en suicidarse. A las 10 por Canal 22. Fiebre de fútbol hay en este momento en Europa. La Eurocopa está teniendo lugar en Alemania. Las principales ciudades alemanas están abarrotadas de fans. Dortmund no solo ha sido la sede del campeonato, sino que ahí es el punto de encuentro entre el arte y el balompié en el famoso Museo del Fútbol. Una impresionante exposición multimedia da a conocer todas las facetas de este deporte. Contactamos en Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos amplíe la información. Valentina, te escuchamos. Adelante.
Saludos desde Berlín, así es, el Gran Museo del Fútbol inaugurado en 2015 presenta una gran exposición itinerante en el marco de la Eurocopa 2024 que conjuga el arte y el fútbol en una puesta en escena realmente impresionante, una experiencia única para disfrutar con toda la familia. Se titula In Motion, Art and Football y es un viaje a través del espacio y el tiempo. Hay 18 estaciones temáticas que ordenan el espacio expositivo, desde los orígenes hasta el juego en sí, su historia y sus personajes. Lo último en tecnología aplicado al diseño de exposiciones se ve reflejado en las enormes superficies de proyección, sistemas de espejos y un potente sistema de sonido tridimensional que crean una experiencia espacial única que cautiva todos los sentidos. Pero no solo hay experiencias inmersivas en la superficie de 1000 metros cuadrados, el arte digital dialoga con el analógico, hay también fotografías, pinturas y objetos. El cine y la performance también están presentes. Se pueden ver 175 obras de arte de artistas modernos que presentan la temática del fútbol de distintas perspectivas, ya sea de manera crítica o entusiasta, a nivel figurativo o abstracto, como el retrato de un futbolista de Salvador Dalí o un óleo sobre tela un tanto desgarrador del pintor alemán de la Alemania Oriental Bernhard Heitzig. El famoso Banksy muestra su estilo desafiante. Otros nombres famosos se ven también: Joan Miró, Paul Klee, Delaunay, entre otros. Además, cada país participante en la Eurocopa 2024 está representado por al menos un artista. Se muestran también objetos como si fueran reliquias que solo los amantes del fútbol lo pueden disfrutar, como los trofeos o un zapato usado de Mario Götze. Una galería digital de gran formato permite explorar con más detalle el contexto histórico de este deporte que tantas pasiones despierta, su dinámica, sus rituales. El fútbol como deporte estrella del siglo XX está representado en todas sus dimensiones de una manera muy inteligente y completa, con sus puntos a favor, pero también con sus contradicciones. Gracias por su atención y me despido hasta pronto. Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina. No perder de vista que el Dortmund junto con el Bayern son de los equipos más populares y más taquilleros de Alemania. Podríamos equipararlo quizá con el Barça y el Madrid en España. Y recordarles que ya están definidos los octavos de final en la Eurocopa. No es un programa de deportes, pero hay sorpresas y eso es cultura también. Digo, podrá gustarte o no gustarte el fútbol, pero lo que es un hecho es que forma parte de la cultura, de la tradición. Ya veíamos, ha inspirado al arte también, a los artistas universales más reconocidos. Y yo creo que España nos va a sorprender. No, bueno, la sorpresa la está dando Portugal, aunque el favorito también sigue siendo Francia. Bueno, pero hay que ver qué pasa. ¿Quiniela? Vamos a hacer una quiniela. Vamos a hacer una quiniela. Yo sé más de Checo Pérez, pero puedo hablar de... En un mundo donde la internet lo mueve todo, podríamos jugar a una quiniela. ¿Pero qué más tenemos, Laura Alberto? Bueno, tenemos artes escénicas. Esta lección tiene varias lecturas. El momento de tomar las riendas y aprender a manejarlas. Vamos con esta información. Desde las letras y las tablas, Paula Vogel ha alzado la voz para denunciar costumbres políticas y sociales. La dramaturga norteamericana obtuvo el Pulitzer en 1998 con su obra Cómo aprendí a manejar, una crítica sobre el abuso sexual en la familia desde la voz de una mujer. No cuenta la historia como ocurrió, sino va haciendo un viaje en reversa. Entonces, como está jugando con la analogía de aprender a manejar, entonces dice, bueno, meter primera, y entonces avanzar en reversa, y empieza a avanzar en reversa, empieza con la historia cuando la protagonista ya es adulta y puede ver en perspectiva su misma historia. Angélica Rogel se ha dado la tarea de traducir esta dramaturgia para llevarla al escenario en México, tal y como fue concebida. En el caso de este texto es muy universal, la autora está jugando con una situación y en el entorno en el que ocurre, sabes que es el mismo entorno que podría haber sido en México. Esta traducción de Cómo aprendí a manejar es producida por Oscar Uriel en colaboración con Woo Films. Cuenta con las actuaciones de Juan Carlos Remolina, Luz Olvera, Pablo Perroni y es protagonizada por Cassandra Ciangherotti. Es esta cosa de el sacrificio que han pasado muchas mujeres, que no me gusta poderlo así porque también los hombres, ¿no?
para poder aprender, para poder crecer. Es como, son intercambios muy duros. Está hablada, dialogada desde un lugar que si lo hacemos de manera inteligente y bien, si nos sale, no hay tanto juicio y por lo tanto puede digerirse de una forma más, con menos rabia, que toda la rabia está bien. Entonces es como una obra, pues sí, que habla mucho del perdón. La puesta en escena no pierde vigencia y, a decir de Cassandra Ciangherotti, abre la posibilidad de acercarse a la realidad que viven niñas y niños en cualquier parte del mundo. Hablemos de abuso sexual o cualquier otro tipo de violencia. Me imagino que todas las personas que tengan un poco de conciencia todavía en el corazón sobre de lo angelical que es un niño, de lo valioso que es y la conexión que tiene con el espíritu, y están aquí de una forma completamente inocente, y cómo nosotros tenemos que ser responsables de ese espíritu hermoso que está en el mundo. Y que no lo respetemos, eso sí son tiempos muy oscuros para la humanidad. Como Aprendí a Manejar se podrá ver viernes, sábados y domingos en el Foro Lucerna durante 8 semanas a partir del 28 de junio. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Todo listo para el segundo foro COFEPRIS Diversa. Se continúa pavimentando el camino rumbo al Pride. Hemos creado una agenda de derechos. ¿Y qué es la agenda de derechos para COFEPRIS y para las instituciones de salud? Es estar cerca de las comunidades, cerca de la persona, y en la primera línea de este grupo de atención están las comunidades que históricamente han estado marginadas, poco escuchadas, poco atendidas. En ese punto está la comunidad LGBTQI+, como por decirte también la población afromexicana, personas privadas de la libertad, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un foro dedicado a la comunidad, a la diversidad y a la población LGBTQI+. Vamos a hablar de legislación, de qué avances ha habido, ¿no? en temas legislativos y qué está pendiente. Vamos a hablar de terapias hormonales o bloqueadores hormonales y cuáles son los derechos de las infancias trans en estos procesos. Vamos a hablar también de agenda de derechos en instituciones de salud. ¿Qué está pendiente? ¿Qué hemos avanzado igual? Lo mismo. COFEPRIS tiene mucho que decir en ese sentido. Y tenemos una mesa también muy interesante que es placer y salud en la diversidad. Los esperamos a todos mañana en el Complejo Cultural Los Pinos. Estamos muy agradecidos con la Secretaría de Cultura por abrirnos este espacio. Queremos escucharlos. Están invitados el día de mañana, 27 de junio, de 3 de la tarde a 7:30 de la noche. Vamos a estar ahí. También hay una exposición dedicada a pinturas realizadas por la comunidad trans. Es un ejercicio de memoria y para poder pues estar consciente, ¿no? de qué es lo que está viviendo esta población y qué tenemos que hacer. Bueno, llama la atención la inclusión de otros grupos o comunidades que, bueno, como se dice en la nota, históricamente marginadas, personas privadas de su libertad. Sí, esto me llamó mucho la atención porque es una política que tiene COFEPRIS. Es una comunidad, no se había incluido anteriormente, ¿o sí? No, fíjate que justamente se está haciendo en la actual administración. COFEPRIS está realizando esto porque tenemos la idea de que COFEPRIS nada más autoriza los medicamentos y no, ellos quieren a partir de esta administración Alberto, perdóname que te interrumpa, me parece que no se está escuchando, no sé si tenemos por ahí un micrófono con nuestro equipo de sonido, porque nos está fallando, no se escucha nada, me dicen en cabina. No se escucha, pero... Bueno, Alberto, discúlpame, me están diciendo que a ver, ahí viene un micrófono. Ya, gracias, rápido estuvo, ¿verdad? Miren, este sí es equipo. Rápido, ¿verdad? Sí. Mira, como les comentaba, precisamente, la COFEPRIS se quiere acercar precisamente a ciertas comunidades porque se tiene la idea general de que nada más autoriza los medicamentos y otras cuestiones para garantizar la salud de la población. Pero no, resulta que tampoco es de micrófono. Una disculpa. Bueno, pues vamos a platicar de algo que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología.
Acelerar este proceso de reciclaje que les vamos a presentar podría representar una esperanza para nuestro planeta. Extraer carbono del océano es una apuesta para luchar contra el calentamiento global. Eliminar este elemento de los cuerpos de agua eleva su capacidad para absorber más carbono. Se estima que los océanos absorben el 30% de carbono atmosférico del planeta. Algunas empresas privadas están considerando modificar la química de las aguas para que estos puedan absorber más carbono. Estas compañías son alentadas por miles de millones de dólares de fondos federales de Estados Unidos y corporativos. Una startup llamada Aquatic, que ya recibió parte de sus recursos financieros, está construyendo sus primeras plantas en Singapur y Quebec. Esta utiliza un método electroquímico. Otra empresa, llamada Vesta, verterá una mezcla de arena con un material llamado olivina en aguas de Carolina del Norte. En teoría, cuando este compuesto se disuelva, eliminará carbono a través de una reacción química. Los optimistas aseguran que con estas técnicas se podrían eliminar al menos 1 millón de toneladas métricas de carbono en los próximos años. Esto sería casi 4 veces más de lo que la industria de la eliminación de carbono ha logrado hasta hoy. Actualmente, muchas empresas como Microsoft o Boeing compran créditos de carbono como una forma de demostrar su compromiso con el medio ambiente. Sin embargo, los ambientalistas están preocupados por los efectos que podrían generar en el ecosistema marino. Noticias 22. Ahora conozcamos la historia de esas otras mujeres. Un trabajo que resume más de 10 años de rescatar voces que tienen un concepto distinto de la maternidad. Para visibilizar y entender los motivos que llevan a las mujeres a decidir libremente no ser madres, la fotógrafa Judith Romero indagó, investigó y capturó durante 10 años imágenes y testimonios de la población femenina de Latinoamérica que no siguió el mandato social de tener hijos. El resultado se recoge en el libro Otras Mujeres. El libro reúne voces de 20 mujeres que decidieron no tener hijos. Son mujeres de distintas geografías, de diversas sexualidades y de distintos estratos sociales. Era necesario romper el silencio, transgredirlo y empezar a hablar sobre un tema que todavía es polémico, tabú para ciertas sociedades. La autora se sumergió en el terreno íntimo de cada una de estas mujeres y en las complejidades y la fuerza de sus decisiones. Retrató los rostros, los espacios y los objetos que muestran los deseos, las decisiones, los anhelos y las formas específicas de entender el mundo. Horas y días de conversaciones quedaron plasmadas en una imagen. Es un tema que atraviesa muchas aristas, ¿no? Entonces, desde la infancia, nuestros padres, nuestras madres, hermanos, el entorno, nuestra sociedad. Entonces, eran charlas que se llevaban tiempo para poder llegar a buscar esas imágenes. Esas fotografías están acompañadas de un breve video que documenta el proceso de realización del proyecto. Otras Mujeres se presentará el jueves 27 de junio a las 7 de la noche en el Centro de la Imagen y se distribuirá en librerías independientes. Noticias 22, Karen Rivera. Mujeres que deciden no tener hijos. Es un aspecto interesante también como sociedad y pensando en el núcleo familiar. Claro. Es muy interesante volver la mirada a esta otra perspectiva, Karen. Un concepto que a lo mejor un tema que lo decía muy bien la autora de estas fotografías, es tabú en algunos casos, en algunas regiones de México todavía se sigue juzgando a las mujeres que no tienen hijos. Se les cuestiona por qué no tienen hijos. Pareciera que esa es digamos, el mandato de la mujer al llegar pues a la Tierra en el siglo XXI. Eso ya no sucede así, ¿no? Esta investigación de 10 años lo que muestra es precisamente eso, las diferentes perspectivas que tienen las mujeres desde diferentes clases sociales, desde diferentes regiones de México, sobre por qué no tener hijos. Y es una decisión personal y son varios los motivos. Tiene que ver con la educación, tiene que ver también con la visión que se tiene sobre el cambio climático y lo que va a pasar con el planeta, tiene que ver con
pues una conciencia de yo decido en este momento no dedicar ese espacio, ese tiempo que tengo a un hijo, ¿no? Son muchos los motivos, pero qué bueno, un proyecto de verdad apasionante y que mañana no se pueden perder esta presentación. Hasta el poder económico para mantenerlos, porque también eso hay que tenerlo contemplado en un futuro que sea un futuro promisorio donde tengan acceso los hijos a la educación, a la salud y a la alimentación, que son derechos social, humanos, ¿no?, básicos. Sí, claro. ¿Cómo ven, Laura, Alberto? Bueno, es que tradicionalmente se ha considerado la maternidad como la función principal de la mujer. Claro. Y efectivamente, bueno, es una función importante, sumamente respetable las mujeres que deciden tener hijos o que quieren tener hijos, pero la oportunidad de decir sí o no es algo que la mujer no tenía en los años 60 con la llegada de la píldora anticonceptiva. La mujer empieza a tener la posibilidad de decir no quiero tener hijos o quiero espaciar mis hijos, quiero tenerlos de esta manera. Y ahí hay un cambio de paradigma social que tendríamos que ya haber aceptado y asimilado a 50 años de llegada de la píldora. Pero creo que todavía falta. Me encanta que estos temas salgan porque justo, no sé si recordarás, hace como 2 semanas salió un libro, tú presentaste en tu sección un libro sobre precisamente la maternidad, el ser o no ser madre. Ajá. Y precisamente que esto no tiene nada que ver con la realización personal de una mujer. Pero qué bueno que se toquen estos temas porque hay comunidades, sobre todo en lo rural, donde pues no hay una opción. Donde a lo mejor es que no hay esa opción, claro. Exacto, no se les dan estas opciones. Pero bueno, ¿con qué nos vamos, Laura? Bueno, tenemos música y tenemos rock para despedirnos. ¿De qué se trata, Rafael, Karen? Patti Smith, que está cumpliendo años, la Patti con Y, y así nos despedimos, esperando que nos acompañen el día de mañana aquí en Noticias 22. Gracias, Karen, Alberto, Laurita, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.